respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Dile con nosotros. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Tu enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni lo merezco. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Dile, no hay sombra, no hay sombra. Monte, no hay pared, no hay pared. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah. Amor sin condición. Yeah, yeah. ¿Está contento? ¿Quién sobre la muerte?
fuerte, nuestro Dios, grande y fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey. Oh, quien creó todas las cosas, perfección en todas sus obras, solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios. Familia de Iglesia Emanuel, bendiciones, bendecido domingo. Nos acabamos de gozar en un tiempo increíble de alabanza. Acabamos de alabar el nombre de Jesús. Acabamos de tener un tiempo de intimidad con Dios. Qué bueno que estás aquí. Para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes hoy en esta reunión de domingo. Yo sé que Dios va a hablar a tu vida. Yo sé que el Espíritu Santo te va a confrontar. Pero antes de comenzar, quiero que ahí en tu lugar y la gente que está siguiendo la transmisión en vivo, oremos para ponernos a cuentas con Dios y pedirle que nos hable en esta reunión. Padre nuestro, en esta mañana hermosa de domingo te pedimos que tú hables a nuestras vidas, pero antes te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por todas nuestras fallas. Señor, nos ponemos a cuentas delante de ti, y en esta hora lo que yo hable, lo que yo comparta, sea para bendición, para levantar, para construir, para edificar familias, hombres y mujeres fortalecidos y cimentados en la roca que es tu Hijo Jesús. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy quiero hablarte de un tema que lleva por nombre parálisis espiritual. Y hoy te voy a compartir sobre ese paralítico, sobre ese hombre que fue llevado a los pies de Jesús,
gracias a un equipo de 4 personas que eran sus amigos. Este tema quiero comenzarlo diciéndote que el paralítico, en el punto de vista, o lo que Dios me revela, o lo que su palabra nos revela, o lo que el Espíritu Santo nos revela, es la representación del hombre sin Cristo, de aquella persona que yace postrada, que yace tirada en una cama espiritual sin poder valerse por sí mismo, y que por sobre todas las cosas se encuentra sumergido en tristeza, se encuentra sumergido en depresión, se encuentra sumergido en ansiedad, en temor y también en profunda tristeza. Yo sé que a más de uno Dios ya les está empezando a hablar en esta mañana, y quiero llevarte la palabra de Dios. Vamos a Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12 en la Nueva Versión Internacional. Dice la escritura: unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Dice la escritura que entonces, verso 3, llegaron 4 hombres que le llevaban a un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud que los rodeaba, dice la palabra en el verso número 4, que quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús, y luego de hacer un boquete, de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos les dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no es solo Dios? Y en ese mismo instante supo Jesús en su espíritu qué era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así?, les dijo Jesús. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan, dice el Señor, el Hijo del Hombre tiene la autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico, verso 11: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Verso 12: él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto semejante cosa, jamás habíamos visto cosa igual, la gente decía. En el pasaje que Dios me ha dado para usar en esta mañana, tenemos un ejemplo vivo de que para poder llegar a un objetivo en común necesitamos la constancia, necesitamos la unidad y necesitamos la cooperación. Recuerda que el día de ayer los jóvenes que vinieron a la reunión les estuve hablando sobre el tema de la unidad, y que necesitamos estar unánimes y juntos para poder lograr objetivos en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Así que fue necesaria la cooperación de estos 4 hombres para traer un paralítico delante de los pies del Señor Jesús. Algunos autores, algunos teólogos, algunos eruditos de la palabra creen que este milagro se dio en la casa de la suegra de Pedro o en la casa de Pedro, pero como quiera que haya sido, en donde haya sido el milagro que se presentó en esa hora, se puso en evidencia que Jesucristo es el Hijo de Dios y Dios mismo, al mostrar que podía perdonar los pecados y sanar a un paralítico. Imagínate que hubiera sido en la casa de la suegra de Pedro. Yo creo que la suegra hubiera estado bien enojada, ¿verdad?
que le hicieran ese boquete en el techo. Pero bueno, hoy no voy a hablar de las suegras. Le mando un beso a mi suegra, la amo, suegra. Yo sé que está viendo este mensaje. ¿Alguien le manda a su suegra? Yo creo que sí, todos la aman a sus suegras, ¿verdad? Entonces, el crédito de esta historia se lo llevan los 4 hombres que, sin lugar a dudas, superando todos los obstáculos, superando las miradas acusadoras de los fariseos, superando las lenguas de las personas que quizás les decían no lo van a lograr, no van a poder subir al hombre al techo, a lo mejor pesa mucho, no lo sé, lograron poner al paralítico en la presencia de nuestro sanador, de nuestro Señor Jesús. Y en efecto, esta fue la meta de estos 4 hombres. La actuación de fe de estos 4 varones, de estos 4 amigos, me da la pauta para trabajar y colaborar, y le da la pauta a usted y a usted también que nos está viendo en casa. Nos da la pauta y la clave para trabajar en la salvación de las personas que se encuentran allá afuera perdidos en el mundo. Este trabajo colaborativo, sin lugar a dudas, me muestra el valor del trabajo en equipo, el valor de trabajar en unidad, inspirándonos unos a los otros a hacer lo mismo. Y podemos ver aquí cómo poner la fe en acción para llevar a los hombres a los pies de Cristo. Y quiero que consideremos varias cosas. Hay varios elementos que podemos rescatar aquí para que un paralítico, para una persona que está sufriendo, pueda llegar a los pies de Cristo. ¿Y cómo debemos transitar? ¿Cómo debemos caminar ese camino sin fastidiarnos, sin agotarnos? Pongan muchísima atención. Punto número 1: para que un paralítico espiritual pueda ser traído a los pies de Cristo, se necesitan personas compasivas, no personas que señalan, no personas que andan con la Biblia dando y a Dios rogando. Dice su palabra que no es con ejército, ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Entonces necesitamos personas compasivas. Necesitamos cargar al que no camina. Desconozco yo el nombre de esos hombres que se encontraban cargando a este paralítico. No sé, ni siquiera me interesa cuál era el ministerio que ellos tenían dentro de la iglesia o el servicio en el que ellos prestaban en la sinagoga. Eso no lo dice la palabra, pero realmente eso no importa. A la Biblia no le interesa en este pasaje dar esos detalles, sino mostrarnos lo que estos 4 hombres hicieron. Y el énfasis radica en la compasión y en la amistad que tuvieron por ese ser infeliz que tenía años tirado en un lecho de muerte, que tenía años tirado en esa cama. Ellos llegaron a amarle. Yo quiero pensar que con frecuencia venían a ver a este varón a su casa. Y quiero pensar que no vendrían a casa de este paralítico como los amigos de Job, que llegaron y le cuestionaron todo lo malo que le estaba pasando y le decían: ¿sabes qué, Job? A lo mejor estás así porque tuviste una acción pecaminosa delante de Dios. A lo mejor tus hijos perecieron porque tus hijos andaban en fornicación, en adulterio o en algún pecado oculto. No. Los amigos del paralítico no venían a casa de él a juzgarle. Tampoco le visitaban como los fariseos, quienes estarían más preocupados de no contagiarse de esa enfermedad o de alguna enfermedad en la piel por a lo mejor las condiciones insalubres, inhumanas en las que el paralítico vivía. A lo mejor te has topado con personas que te dicen: hermano, estoy orando por ti. Oye, supe que tuviste COVID y estoy orando por ti. Pero cuando se trata de accionar, muchas veces esas personas que nos dicen que están orando por nosotros solamente lo hacen de dientes para afuera. Pero bueno, esa es otra historia. No me voy a centrar en eso. A lo mejor estos hombres no eran como algunos que solo expresarían palabras de lástima ante la condición humana, pero sin ir más allá. Yo sé que Dios ya les está hablando en esta mañana. Quizá tengas amigos que se preocupan por ti, quizá tengas
amigos que se preocupan por la condición en la que tienes, pero no toman ninguna acción para ayudarte. Quizás tú seas, como les decía ayer a los jóvenes, el que les dice: amigo, aquí estoy para servirte, aquí estoy para todo. A lo mejor eres de los que les publicas en sus muros de Facebook y les dices: amigo, aquí estoy para ayudarte cuando lo necesites. Pero cuando vienen los verdaderos problemas, cuando vienen las verdaderas broncas, los amigos se convierten de mentiras. Estos hombres eran como el buen samaritano. Estos hombres tenían una gran sensibilidad, quienes habían hecho del paralítico el principal objeto de su preocupación, que les llevó a llevar a este hombre de su miseria a los pies del maestro. Eso se llama compasión genuina. Este pasaje nos muestra que antes de traer a Jesús a alguien por esa puerta, debemos sentir compasión por ellos. Esto nos muestra que antes de invitar a la gente a la iglesia, debemos de sentir en nuestros propios zapatos, ser empáticos y ponernos en la situación de la persona que está atravesando un desierto sin Cristo. Es el contacto de corazón a corazón que ablanda nuestra sensibilidad y nos pone en el camino para poder ayudar a la persona que está necesitada. Y la compasión de los amigos del paralítico los llevó a tener este hombre un encuentro con Jesús. Me llaman la atención unos factores importantes: que en la sanidad y salvación del paralítico se usaron 4 hombres. ¿Por qué se tenían que usar 4 hombres? No lo sé, yo sí he visto. He convivido con personas, he ido a orar por personas que están postrados en cama, que no se pueden mover, que llevan meses, quizá años postrados en una cama con una parálisis o cuadraplégicos. He ido a orar por ellos, hemos ido a orar como iglesia, y al verlos me he dado cuenta que probablemente no pesan absolutamente nada, porque ya se encuentran prácticamente en los huesos. Hay paralíticos que realmente ya no pesan absolutamente nada. Como te lo digo, de tanto estar acostados en la cama, pues la piel se empieza a secar y los huesos se empiezan a debilitar. Entonces, de manera que un solo hombre podía haber llevado al paralítico a los pies de Cristo. Pero ¿sabe por qué eran 4? Porque 2 tomaban la delantera de esa camilla y 2 tomaban la retaguardia. Esto quiere decir que trabajaban en equipo, que no podían ir solos, que tú y yo necesitamos el liderazgo, ser mentoreados, ser discipulados, hacer la unidad en Cristo, porque separados de Él nada podemos hacer. Todo trabajo en equipo se realizó en ese momento. Me imagino como un equipo SWAT cargando al paralítico, salvando al enfermo. Hay una verdad que necesitas tomar de este pasaje. Necesitas entender que es imperativo que aprendas a trabajar en comunión si quieres empezar a ver la conversión de las personas que te rodean, la conversión de las personas que conviven contigo en tu trabajo, en la escuela, o bueno, a lo mejor ahora por la sana distancia o por el restringido acceso a ciertos lugares no puedes convivir con tus amistades, pero muchas veces hasta tus propias redes sociales son el reflejo de tu vida en Cristo y a dónde puedes llevar a los paralíticos que necesitan una sanidad y un milagro espiritual, emocional por parte del maestro. Punto número 2: para que el paralítico sea traído a Cristo, ya vimos que se requieren hombres compasivos. Ahora, punto número 2: se requiere la superación de obstáculos. No podían acercarse a Jesús, o sea, Jesús estaba cerca de ellos. Jesús había ido a esa aldea. Jesús siempre está cerca de nosotros en todo momento, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando estás comiendo, cuando vas al baño, cuando vas al trabajo. Pero siempre
vas a encontrarte con obstáculos que te van a querer separar de Él. Y a veces esos obstáculos se llaman familia, se llaman esposo, se llaman esposa, se llaman hijos, enfermedad, depresión, deudas, falta de trabajo. Ojo, no quiero decir que tu familia sea el enemigo, pero muchas veces lo más débil de la casa es lo que se encuentra influenciado por el enemigo. Entonces, ese día, cuando llegó el día, los 4 hombres, llenos de un gran optimismo, llenos de un espíritu de lucha, entusiasmados con una gran esperanza y persuadidos con su gran fe, se dispusieron a llevar al paralítico delante de Jesús. La noticia estaba por las calles. Así como ahora usted abre su celular y va al Facebook y empieza a navegar en el inicio de su celular y está plagado de noticias de muerte, de destrucción, de enfermedad, de guerras, de política, de asesinatos, de todo lo malo. Así se corría la voz en esa hora de que Jesús se encontraba en Capernaum. Algunos piensan que probablemente esa era la última visita de Jesús en esa ciudad. Y estos 4 hombres sabían que era el todo o nada, y que era el último chance para poder llevar a su amigo a los pies de Jesús. Entonces el tiempo se estaba acabando, las horas de este paralítico estaban contadas y la salvación era inminente, era necesaria, era urgente. 4 amigos trayendo al enfermo, el reloj en contratiempo, y ellos tenían que convencer al paralítico, lo cual yo creo que no costaba mucho de acuerdo a su condición. Por eso, amado, amada, no force a la gente a venir a la iglesia. No le esté insistiendo a cada rato. Usted no es el que va a hacer la obra. Usted necesita entender que Dios es un Dios de orden, es un Dios de tiempo, es un Dios de procesos. Muchas veces vamos a tener que esperar a que el mismo Dios permita que la persona que estamos invitando a la iglesia entre a un proceso. Nosotros estamos obligados a compartirles la palabra. Eso sin lugar a dudas lo tenemos que hacer. Pero quien va a hacer la obra va a ser Dios. Y muchas veces Dios va a permitir que la gente que entre por esa puerta llegue rota, llegue destruida de su corazón, llegue casi que agonizando. Pero en ese momento ya no va a haber necesidad de convencerle a la persona, porque va a encontrarse en un proceso en el cual el único que va a poder sacarlas o sacarlos va a ser Dios. Pero esto no fue tarea fácil, Hoy en día las personas no vienen a Cristo como cuando van a un evento social. Hoy en día la gente no quiere venir a la iglesia, esa es una realidad. La gente no quiere saber nada de Dios. Es más fácil ir al cine, es más fácil ir a la playa, es más fácil irse al Tajín a cotorrear, a tener un sano esparcimiento. He conocido personas que invito a la iglesia, no hacen nada en toda la semana y el domingo no van a la iglesia porque tuvieron una actividad de esparcimiento, a lo mejor fueron a un partido de fútbol, pero no pueden ir a la iglesia porque no tienen tiempo para Dios. No es fácil la tarea, hermano. No todos los casos responden de la misma manera como el del paralítico. Hay un mundo de excusas. Hay excusas por todos lados. Tú puedes invitar a alguien a una actividad recreativa, social, y la gente ahí va a estar, pero invítalos a la iglesia y la gente no va a querer venir a la iglesia. Punto número 3, y ya casi estoy terminando. Para que el paralítico sea traído a los pies de Cristo, se requiere del poder de la persistencia. Recuerdo que durante mucho tiempo me desempeñé trabajando vendiendo cartuchos de impresora. Antes de trabajar, antes de ser pastor, antes de llegar a Cristo siquiera, vendía cartuchos de impresora, iba negocio por negocio, y la gente no me quería comprar un cartucho de impresora porque no era así como que, ok, en mi lista tengo el presupuesto o la lista para comprar un cartucho de impresora. ¿Quién compra un cartucho de impresora? La mayoría de las personas van, sacan copias, o no lo sé, lo piden por Amazon, por eBay, pero no le compran a un vendedor ambulante. Yo era vendedor ambulante, andaba en la calle vendiendo cartuchos de impresión.
Y me acuerdo que pedaleaba todas las calles de la ciudad de Tampico, que es de donde yo soy, y nadie me compraba, nadie quería saber nada. Hasta que un día me acuerdo que le dije: brother, ¿sabes qué? Cómprame el cartucho. Me acuerdo que le lloré a la persona para que me comprara un cartucho de impresora. Y tal fue mi persistencia, y tal fue, yo creo, la angustia y el empeño que le puse a esa venta, que ese hombre, por misericordia, me compró un cartucho de impresora. ¿Qué te quiero decir con esto? Que para poder traer a los hombres a los pies de Cristo necesitamos ser persistentes. Necesitamos ser persistentes. La verdad de esta historia es que este hombre fue sanado por la enorme fe que tuvieron sus amigos. Ellos no se desalentaron ante las innumerables situaciones o dificultades que se pudieron presentar enfrente de ellos. Imagínate la escena, brother. De repente la multitud estaba postada a la puerta. Nota que estos hombres se las ingeniaron y en algún lugar se colaron, entraron, subieron a la azotea de la casa. A lo mejor sabían de construcción, de arquitectura, de albañilería. Construyen un boquete y por ahí hacen bajar al hombre paralítico. Y cuando usted evangeliza con su testimonio, con la palabra, hace eventos evangelísticos, ¿por qué no postea en sus redes sociales algo del amor de Dios? Usted está trayendo al paralítico a Cristo. Usted está siendo persistente para poder traer al paralítico. Y mire, los fariseos que estaban allí sentados solamente estaban criticando. Dice que aproximadamente había 600 fariseos en ese lugar, más o menos unos 1200 ojos ahí juzgando a Jesús en aquel momento. Usted necesita ser persistente. Así como cuando quiere que el marido le compre algo, que su esposa le dé permiso para salir con los amigotes, así ser persistente. No se lo tome tan en serio, ¿ok? Olvide lo que le acabo de decir. Punto número 4, ya con este punto termino. Para traer al paralítico, lo que usted y yo necesitamos es tener gozo del trabajo realizado. Al final de cumplir con todos estos pasos para poder traer a alguien a los pies de Jesús, usted va a experimentar un gozo en su corazón, porque el objetivo se ha cumplido. Aquellos hombres vencieron todas las dificultades y ahora está la camilla con un minusválido delante del único que podía hacer algo por él. Yo no sé y no se sabe si el paralítico había nacido en esa condición, pero lo que sí sabemos es que ese hombre estaba allí, yacía enfrente de Jesús. No sé si había sido paralítico porque había cometido algún pecado que lo había llevado a esa condición, pero al juzgar de las palabras de Cristo, de nuestro Señor, que sus pecados le serían perdonados. En ese momento había 4 mirones arriba en el techo, 4 mirones, 4 amigos del paralítico. Adentro de la casa había una multitud y afuera había muchas personas expectantes de lo que Jesús quizá podía hacer en esa hora. El resto del trabajo depende de Jesús. Así que en esta escena Jesús va a pasar de la condición de maestro a la condición de Salvador y Dios. De aquella casa fue testigo de este hecho. ¿Qué es más fácil decir, iglesia? Yo creo que fue la pregunta que más intrigó a los oyentes. Sanar al enfermo quizá parecía lo más fácil. Sanar al enfermo quizá parecía lo más sencillo, aunque levantar al paralítico quizá era algo imposible. Hay muchos que solo están enfocados en los milagros y en las señales y el sanar de los enfermos también, pero perdonar pecados, siendo esto la raíz de todos los males y una tarea divina, no es muy popular. Así que Jesús hizo el trabajo completo, hizo los 2 trabajos, el de perdonar y el de sanar. Y cuánto gozo produce ver la salvación de alguien que se encontraba perdido.
Pero perdonar pecados, siendo esta la raíz de todos los males y una tarea divina, no es muy popular, que digamos. A la gente le cuesta trabajo acercarse al Señor para ser perdonada. Y en esta escena Jesús hace el trabajo completo, hizo las dos cosas que solamente Dios podía hacer: perdonar y sanar. ¿Cuánto gozo produce la salvación de un perdido? Estos 4 hombres representan a la iglesia de Cristo el día de hoy. Y la tarea de nosotros es traer al paralítico a los pies de Cristo, porque hay gozo cuando un pecador se arrepiente. ¿Tienes gozo de traer a otros a los pies de Cristo? Y con esto concluyo, iglesia. Versículo 12 dice: entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto semejante cosa. Esta es la meta final, este es el propósito final de la obra evangelística, que tú y yo podamos traer al paralítico y que el paralítico y la gente que es testigo puedan glorificar al autor del milagro, al alfa y al omega, al Señor de señores, a nuestro Rey de reyes. Así que yo quiero invitarte en esta hora, ahí en tu casa también, si nos estás viendo en esta transmisión, a que te pongas esa camiseta de amor, de compasión, de gozo, de alegría y de preocupación, para traer a los paralíticos a los pies de Jesús. ¿Por qué no oramos en esta mañana? Padre nuestro, en esta hora te damos gracias por esta palabra que se acaba de compartir, Señor. Te pido que todo lo que se compartió en esta hora, Señor, caiga o haya caído en un corazón receptivo, sensible. Señor, oro por cada una de las familias que se encuentran aquí en este lugar, por cada familia que hace labor evangelista, por cada ministerio, por cada liderazgo de esta congregación y de la iglesia local, inclusive de las personas que están siguiendo la transmisión. Que tú pongas un corazón de amor al 100% para ir y pescar a las almas que se encuentran perdidas. Señor, en esta hora te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El año pasado, cuando empezó la pandemia en el mes de marzo, jamás yo me imaginé que la iglesia tenía que cerrar sus puertas. Con mucha tristeza, nuestra congregación también tuvo que cerrar. Pasaron los meses y tuvimos que cerrarla para siempre. Tuvimos que desocupar el lugar. Llevábamos mucho tiempo ya ahí y llegó el momento en que se hizo ya insostenible el poder cubrir todos los gastos. Y yo me aferraba a soltar el lugar porque estábamos pagando una renta. Y me acuerdo que oramos a Dios y Dios puso paz en nuestro corazón. Pasaron 8 meses de la iglesia que no la habíamos abierto y hacíamos solamente transmisiones en línea como la mayoría de las iglesias. Y al 8º mes decidimos soltar el lugar, lo dejamos. Fuimos por todo el mobiliario, lo sacamos, nos llevamos a la casa, a mi casa. Fue casi, no cabíamos en la casa, o entraban las bocinas, las luces, las sillas, todo el mobiliario de la congregación. Y intentamos abrir una vez más en el mes de noviembre. Gracias. Intentamos abrir en el mes de noviembre y por circunstancias ajenas a nosotros no pudimos hacerlo. Y cuando ya estábamos a punto de reabrir la congregación en el mes de enero de este año, me enfermé de COVID. Parecía que todas las cosas iban de mal en peor.
de mi casa. Mi esposa a los días se empieza a sentir mal también ella. Inhalaba aire y yo le platicaba ayer al pastor Felipe, le decía como que no sentía que había una llenura de oxígeno en mis pulmones, no podía respirar bien, tenía fiebre de 40 grados. Y en ese momento vienen muchas cosas a nuestra mente, no sabes si vas a vivir o si Dios te va a llevar a su presencia. Yo me acuerdo que eran noches que yo lloraba porque no podía ver a mi esposa, no podía ver a mis hijos me tocaban la puerta del cuarto donde yo estaba aislado. Y Dios nos había dado una canción y a los días que inició la pandemia, y recordé esa palabra que viene en el Salmo capítulo 46 versículo 1. Dios nos dice que Él es nuestro amparo y que Él es nuestra fortaleza. Y luego dice que Él es el pronto auxilio en las tribulaciones. Y esa fue la palabra que yo hice rema, y durante 28 días que estuve en cama me pudieron levantar. Indudablemente se enfermó mi esposa, se enfermaron mis hijos, pero al final de cuentas Dios sigue siendo Dios. Con salud o con enfermedad, Dios sigue siendo bueno. ¿Quién puede entender eso? Yo creo que muy pocos podemos entenderlo. Con familia o sin familia, con dinero o sin dinero, con trabajo o sin trabajo, Él sigue siendo nuestro Dios. Y quiero que esta canción que escribimos en ese tiempo que iniciaba la pandemia y que la hicimos un rema en nuestra vida, porque es una declaración de amor, la cantes conmigo y adores a Jesús con nosotros. Y solo en ti puedo descansar. No hay temor, no hay inseguridad. Eres mi luz y mi salvación, y en tu mano me sustentarás. Solo en ti tengo libertad. No hay dolor, eres mi sanador, eres mi amparo y mi fortaleza. Y en la angustia mi consolador. Se rompió y ahora libre soy, Señor, para adorarte y llevarte lo que soy. Levanta tus manos al Rey, adora con nosotros. Dile gracias, gracias, Señor. Solo en ti tengo libertad. No hay dolor, eres mi sanador, eres mi amparo y mi fortaleza. Y en la angustia mi consolador.
Señor. Qué buen mensaje acabamos de escuchar de la palabra de nuestro Señor. Agradecemos a Dios por su vida y creo que siempre una palabra será edificante para nosotros. Así es que toma esa palabra, reténla. Dice la palabra que tenemos que retenerla y ser hacedores de ella. Así es que yo te invito para que también la practiquemos, no solamente conozcamos, sino practiquemos. Y gracias a Dios por ese mensaje que nos fue compartido. Bien, vamos a tomar el tiempo ahora, agradecidos con Dios. Siempre estamos para poder compartir también de lo que Él nos ha dado. Y siempre me recuerdo de ese pasaje también que la escritura dice: de lo recibido de tu mano te damos. Todas las cosas que nosotros hemos recibido nos son dadas por Dios. Aunque bien es cierto, tú has trabajado por ellas, pero la bendición no viene sola porque Dios nos las da. Siempre viene por la bendición de nuestro Dios. Así es que agradecemos a Dios por esas bendiciones que tú has recibido, que tienes, pero que también Dios nos enseña a compartir como Él comparte con nosotros de todo lo que es suyo. Queremos invitarte para que de manera voluntaria también entremos a este tiempo de compartir de lo que Dios nos ha dado a través de nuestras ofrendas y de nuestros diezmos. Invitarte para que también lo hagamos por depósitos. Sabemos que por estas circunstancias que pasamos hoy a nivel mundial, no podemos muchas veces hacerlo físicamente, pero lo podemos hacer a través de una transferencia o un depósito bancario. Y bueno, en la parte de atrás van a aparecer en la pantalla ya ese número de cuenta al cual tú puedes depositar desde transferencia electrónica, o si gustas igual en un depósito que gustes hacerlo, bueno, también de esa manera se puede hacer. Así es que te invitamos para que lo puedas hacer, sean diezmos u ofrendas de manera voluntaria. Lo hacemos primeramente para agradecer a Dios siempre todo lo que nos ha dado, ese reconocimiento, pero también por amor a su nombre y a su palabra, a ese ministerio que Dios nos ha dado por realizar durante este tiempo en esta congregación. Así es que vamos a tomar un tiempo para darle gracias al Señor y agradecemos a Dios también por tu vida. Padre, eres maravilloso. Yo te pido por cada persona, por cada hermano en la fe que está en esta tarde conectado, para que tú les bendigas. Y Dios, conforme a tu palabra, somos prosperados, es una realidad y no podemos dudar de ella, porque tu palabra es fiel y nos enseña a cada uno de nosotros diciendo que tú nos das en sobreabundancia. Así es que agradecemos lo que tú has dado a cada uno, en cada familia, que no falte y que seamos prosperados aún más, Dios, conforme a tu propósito y voluntad. Bendice toda ofrenda, bendice todo diezmo también, y a cada persona, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.